llegado la hora de mis lágrimas. Gloria al Señor, amados hermanos, qué alegría poder compartir con ustedes a través de la voz de María en el 88.1 FM, la voz de la nueva evangelización. Le saluda a su hermano Omar Jesús Maitorena en su programa Nuevo Pentecostés hoy, y quiero darle las gracias a cada uno de ustedes que estuvieron pendientes de mi salud y orando, ya que a lo largo de estas 2 semanas donde estuvimos pues fuera de su programa, estábamos con una infección muy fuerte en la garganta después de que vine de la misión de allá de Casas Grandes, Chihuahua, México, pero nuevamente aquí estamos al frente de la batalla y compartiendo con ustedes a través de la unción y el poder del Espíritu Santo. Antes de orar, quiero recordarles algo muy importante. Estamos a menos de 28 días de esa gran fiesta de Pentecostés que estaremos celebrando el 5 de junio. Recuerden que el 5 de junio es nuestra próxima fiesta y estamos de manteles largos porque como Iglesia Católica el próximo 5 de junio no solamente celebramos la gran venida del Espíritu Santo, sino celebramos el cumpleaños de la Iglesia Católica, porque la Iglesia nace en Pentecostés. Es la iglesia donde es convocada para esa gran misión de evangelización y es sellada y enviada a través de la unción del Espíritu Santo. Así que tenemos a lo largo de estas semanas pues que prepararnos para esa gran promesa del Espíritu Santo. Así como cuando queremos prepararnos para festejar nuestro cumpleaños, para festejar el cumpleaños de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestros papás, de nuestros abuelitos, pues hoy vamos a prepararnos para celebrar el cumpleaños de cada uno de nosotros como Iglesia Católica. Y ya que vamos a estar en esta preparación, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de poder desenmascarar nuestro propio yo. Hoy el Papa Francisco en su catequesis hablaba de esa batalla espiritual, de esos desiertos, de esas sequedades, de ese caminar firmes en la fe a través del Espíritu Santo, donde cada uno de nosotros en nuestro libre albedrío somos los que vamos a vencer cada una de esas adversidades, pero sobre todo recordando que tenemos la gran ayuda del Espíritu Santo, que es nuestro gran auxilio, es el Paráclito, el Consolador, y el que nos va a dar la gracia de poder desenmascarar nuestro propio yo. Pues vamos a invocar al Espíritu Santo y vamos a iniciar esta oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Espíritu Santo, hoy alzamos nuestros brazos en victoria. Hoy te pedimos por intercesión de nuestra Madre la Virgen María que vengas a avivar tu fuego. Hoy queremos pedirte, Espíritu Santo, que en este caminar hacia la gran fiesta de la venida de tu presencia a la iglesia y donde tú instituiste a la Iglesia Católica, nuestra Madre, que cada uno de nosotros preparemos nuestro corazón para que seas avivado en nuestro interior. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que con tu luz vengas a disipar toda tiniebla. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que con tu verdad vengas a disipar toda mentira. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que con tu libertad vengas a disipar toda esclavitud. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, y te decimos bienvenido seas, Señor y dador de vida. Sopla, Espíritu Santo, y deja que el Espíritu Santo a través de este canto sople en tu corazón para que hoy vivas un Pentecostés actual. Déjate tocar a través de este canto y que sople la unción del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven a hablar en mí. Espíritu Santo, ven a orar en mí. Espíritu Santo, ven a cantar en mí. Ven a sanar y liberar nuestros corazones de toda opresión.
Ven a transformar, ven a incendiar, trae fuego del cielo a este lugar. Incendia mi alma, incendia mi alma, incendia mi alma, Señor. Incendia mi alma, incendia mi alma, incendia mi alma, Señor. Ven a sanar y liberar nuestros corazones de toda opresión. Ven a transformar, ven a incendiar, trae fuego del cielo a este lugar. Incendia mi alma, incendia mi alma, incendia mi alma, Señor. Incendia mi alma, incendia mi alma, incendia mi alma, Señor. Y declaro victoria, declaro bendición, ha llegado la hora de un milagro de amor. Ven a encender nuestros corazones. Ese es el clamor de cada uno de nosotros, amado Espíritu Santo, y que hoy te lo estamos pidiendo camino a este Pentecostés, tomados de la mano de nuestra Madre la Virgen María. Hoy hemos clamado la gracia del Espíritu Santo, amados hermanos, porque vamos a entrar en un terreno donde el Espíritu Santo requiere de todo nuestro libre albedrío. Estamos llamados, nos ha dicho el Papa en esta catequesis, a la libertad y sobre todo a hacer la gloria del Padre. Y nuestro combate diario es contra el pecado que no nos quiere caminar y sobre todo en ese entorno de la felicidad a la que nos llama Jesucristo. Hoy, buscando una frase de un gran santo chileno, San Alberto Hurtado, mira lo que dice acerca del pecado. El pecado es preferir el gusto de un instante que la amistad con Dios. Fíjense qué belleza estas palabras de San Alberto Hurtado. El pecado es preferir el gusto de un instante a la amistad con Dios. Es dar la espalda a nuestra propia felicidad. Cuando hablamos del pecado, amados hermanos, estamos hablando de aquello que nos viene a apartar de un proyecto de vida de parte del Padre que nos ha querido traer en Cristo Jesús. Cuando hablamos del pecado, no hablamos de algo que nos va a dar la felicidad. Estamos hablando de lo que viene contrario a nuestra auténtica y verdadera felicidad. El pecado nos aparta de la gracia
gracia. El pecado nos aparta de nuestra perfecta felicidad. Y hay algo que nosotros tenemos que situar y situarlo desde la palabra de Dios, desde la iglesia, a través del catecismo católico. Pero hoy especialmente hay un documento que a mí me ha encantado y que hoy, sacudiendo un poco la biblioteca de allí en su casa, son catequesis de San Juan Pablo II sobre el pecado. Cada una de estas catequesis nos va introduciendo en por qué la importancia del Espíritu Santo y por qué la importancia de denunciar el pecado en nuestra propia vida. ¿Por qué es necesario como iglesia denunciar el pecado? Y no con el afán de humillar, sino de llevar a la luz a aquellos que están en tinieblas. Hay una parte que les voy a leer que me encanta de San Juan Pablo II en una de sus catequesis, que vamos a decir el día y qué día lo hizo y qué año y qué mes fue, donde dice: el hombre se deja hostigar por el pecado por una ausencia de la verdad, porque no conoce a Dios, y no conoce a Dios porque no se abre a la gracia que es el Espíritu Santo. Es ahí donde nosotros nos tenemos que centrar. Por eso el adversario no quiere que nosotros conozcamos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que nos va a dar conciencia de pecado. La conciencia de pecado nada adquirimos por la sabiduría de nosotros. La conciencia de pecado la adquirimos por la gracia del Espíritu Santo. Y antes de entrar en este documento tan bello y en la lectura de la palabra de Dios, quiero recordar por qué es importante el Espíritu Santo en nuestra vida. En el Catecismo Católico, en el numeral 1848, la iglesia, que es madre y maestra, nos recuerda verdaderamente ese sentido tan bello que nosotros tenemos que tener hacia la gracia del Espíritu Santo en una apertura total, porque si no vamos a terminar en la esclavitud, en la depresión, en la enfermedad, en la tristeza. Y mire lo que dice el numeral 1848. 1848, Catecismo Católico, no es un invento mío, porque yo a veces me meto en problemas y a veces piensan que son inventos. No, hermano, yo solamente aquí estoy como melolico desempolvando lo que ya está escrito, y lo estoy haciendo porque si yo he encontrado un tesoro que me ha dado la perfecta alegría, yo no puedo esconder este tesoro, no puedo prender una vela, como dice el Evangelio de San Marcos, para ponerla debajo de la cama. Tengo que ponerla en lo más alto para que ilumine a todos los que están en tinieblas. Estamos en un combate espiritual, estamos en una lucha contra la cultura de la muerte, contra la cultura del pecado. Estamos en una sociedad donde cada día ha perdido conciencia de pecado, y no porque nosotros seamos malos, simplemente porque no nos dejamos iluminar por el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros hemos recibido en el bautismo el Espíritu Santo. Fíjense lo que dice este gran padre de la iglesia, que es uno de mis preferidos, San Cirilo de Jerusalén. Lo dice en una frase muy pequeña, pero muy profunda y muy sabia. Dice: hemos sido bautizados para dar testimonio como Cristo. Hemos sido bautizados para dar testimonio como Cristo. ¿Qué quiere decir y qué nos dice San Cirilo de Jerusalén? Que hemos sido capacitados para vencer las tentaciones como lo hizo Jesús. Estamos capacitados para reflejar la anchura y la grandeza del amor de Dios. Además, dentro de la iglesia tenemos un sacramento, como nos los va a explicar en esas catequesis sobre el pecado el Papa San Juan Pablo II, que es el sacramento de la misericordia. ¿Quién no se acerca al sacramento de la misericordia? Primero, dice San Juan Pablo II, el que no quiere reconocer su pecado. Segundo, el que no quiere dejar el pecado. Y tercero, el que no quiere ser feliz. Porque el que se acerca, dice San Juan Pablo II, al sacramento de la misericordia, es porque se ha dejado iluminar por el Espíritu Santo. Pero veamos lo que dice este numeral, que me interesa mucho que lo entendamos, y repito, es el numeral 1848. La conversión exige el reconocimiento del pecado.
A ver, esta es una parte que tenemos que desempolvarla y tenemos que recordar que la conversión exige el reconocimiento del pecado. No podemos hablar de un discipulado sin el reconocimiento del pecado. En el 2007, nuestros obispos en Aparecida nos regalaron un documento que se llama Discípulos y Apóstoles. Y ahí se habla de que el corazón del discipulado es la conversión y que no se puede hablar, como dice este numeral 1848, de la conversión si no se acepta el pecado. Repito nuevamente, la conversión exige el reconocimiento del pecado. Y este siendo una verificación de la acción del Espíritu de la verdad. O sea, ¿quién es el que verifica? ¿Quién es el que nos hace reconocer el pecado o reconocernos pecadores? El Espíritu Santo. O sea, es una acción del Espíritu Santo de la verdad en la intimidad del hombre. O sea, es el Espíritu Santo el que te revela el pecado, el que me revela mi pecado en la intimidad para tomar la actitud de pecadores y acercarnos al sacramento de la confesión. No está hablando de una condenación, porque el Padre no ha enviado a su Hijo para condenarnos, sino para darnos vida y vida en abundancia. Pero esa vida en abundancia inicia cuando nosotros reconocemos el pecado, cuando yo me dejo iluminar por el Espíritu Santo, cuando yo le permito al Espíritu Santo que me lleve a lo más adentro, a lo más íntimo de mi corazón para levantarme con dignidad. Y nosotros tenemos, repito, el sacramento de la confesión, que es el sacramento que nos regenera, que nos sana, que nos libera. El problema no está en el pecado, el problema está en cómo vamos a actuar frente al pecado. Y aquí me voy a detener un momentito. Si nosotros hacemos una analogía del comportamiento y la acción del Espíritu Santo entre Judas y Pedro tienen algo que los distingue: la negación. Negaron. Pedro lo niega, Judas lo vende, que también es una negación. Pero ¿dónde estuvo el problema de Judas? Que Judas simplemente se deja llevar por el remordimiento, no acepta la misericordia, no acepta el perdón. En cambio, Pedro acepta el perdón porque acepta el pecado y inicia un camino de reconciliación. Judas nunca se arrepintió porque no aceptó su pecado. Y el pecado más grande de Judas, lo dice San Agustín, no fue tanto que hubiera vendido al Señor. El pecado más grande de Judas fue haber dudado de la misericordia de Dios. Ojo con eso, hermanos. Acabamos de celebrar hace unas semanas el Día de la Misericordia del Señor. ¿Y saben qué le dice Jesús a Sor Faustina? Le dice muy claro: dile a mi pueblo que jamás su pecado será más grande que mi misericordia. Dile a mi pueblo que su pecado no será más grande que mi misericordia. Pero también Jesús le dijo a Sor Faustina: dile a mi pueblo que yo no puedo imponer mi misericordia. O sea, nuestro pecado, escucha bien Carlos, escucha bien Josecito, escucha bien Gilberto, tu pecado, mi pecado, jamás será más grande que la misericordia de Dios. Pero también tenemos que entender que Dios no puede instaurar su misericordia a fuerzas. Todo parte del libre albedrío. Por eso me encanta cómo empieza este numeral 1848. La conversión exige el reconocimiento del pecado y este siendo una verificación. O sea, ¿quién te convence? El Espíritu Santo de la verdad en la intimidad del hombre. O sea, no te lo descubre, no te juzga. Esa es la intimidad. Pero el pecado también nos endurece. Ahí nuestra lucha diaria es contra la soberbia, contra el orgullo, contra la prepotencia. ¿Cuántas veces he escuchado cuando se habla del pecado referirse a esa predicación? No, pero ¿por qué está hablando del pecado? Hermano, yo no estoy hablando del pecado porque me dé baños de pureza. No estoy hablando del pecado porque me crea el hombre más santo. Estoy hablando del pecado porque el pecado lo conozco, porque es parte de mi vida. Por eso me acerco al sacramento de la confesión. Por eso tengo que denunciar el pecado. Por eso tengo que repetir lo que la iglesia como madre y maestra ha instituido sobre el pecado, para que aquel que se deje guiar por el Espíritu Santo se quite la venda del pecado y pueda ser pleno y pueda ser feliz.
O sea, por eso hablamos del pecado, pero no lo hacemos en un afán de condenar, pero sí de denunciar toda esa cultura de la muerte, de denunciar todos esos asesinatos, de denunciar toda esa violencia que se vive, que es parte del pecado que se ha anidado en el corazón del hombre. Entonces nosotros no podemos pretender tener una sociedad sana cuando nosotros le hemos dado cabida al pecado en nuestro corazón. Primero nos tenemos que despojar del pecado. Primero tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos dé conciencia de pecado para poder hacer una sociedad sana, para poder construir la cultura del amor versus la cultura de la muerte. Entonces, ¿qué nos dice la iglesia? La conversión exige el reconocimiento del pecado y siendo una verificación de la acción del Espíritu de la verdad en la intimidad del hombre, llega a ser al mismo tiempo el nuevo comienzo de la gracia y del amor recibida del Espíritu Santo. Así pues, en este convencer referente al pecado, descubrimos una doble gracia, el don de la verdad de conciencia y el don de la certeza de la redención. No puede haber redención si no hay verdad de conciencia, si no hay reconocimiento de pecado. Ese es el gran problema, que muchos quieren la salvación sin reconocer el pecado. Y no, hermanos, es como si yo le dijera a un sacerdote: por favor, Padre, deme la absolución de mis pecados, sin que yo le confiese mis pecados. Eso dentro del derecho canónico, en lo que es el apartado de sacramento, no está permitido. O sea, tiene solamente que sea en voz ya en un extremo de muerte, ¿verdad? Que la persona no pueda hablar y que por señales diga que se quiere confesar. Pero al momento en que yo me acerco al sacramento de la confesión, yo tengo que decir, reconocer por encima de mi orgullo, de mi soberbia, de mi prepotencia, el pecado en el que he caído, para merecer y hacerme y acreditarme de la misericordia de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. No podemos nosotros abrazar la misericordia si no hay conciencia de pecado, porque no vamos a entender la misericordia, porque no vamos a ser misericordiosos con los demás. No vamos a ser misericordiosos con los demás. Y aquí el Espíritu Santo juega un papel muy importante, porque es el que nos lleva a descubrir la misericordia de Dios desde descubriendo nuestro propio pecado. Miren lo que dice en este documento que lo vamos a estar usando a lo largo de estas semanas, de estas catequesis de San Juan Pablo II, y voy a resaltar esta del 3 de septiembre de 1986, donde el Papa tituló a esta catequesis El pecado del hombre. Y miren lo que dice: de hecho, el pecado forma parte del hombre y de su existencia. No se puede ignorar o dar a esta realidad oscura otro nombre. O sea, no se le puede cambiar el nombre al pecado. Pecado es pecado. Ojo con eso, porque estamos en una sociedad donde no hables muy fuerte del pecado porque se nos va a ir. No hables fuerte del pecado de la pornografía, del pecado de las adicciones, del pecado del adulterio, del pecado del odio, del resentimiento. No, porque se nos va a ir. Entonces, ¿cómo vamos a denunciar lo que nos está esclavizando, hermanos? ¿Cómo vamos a denunciar lo que nos está enfermando? ¿Cómo vamos a denunciar lo que nos está esclavizando? Entonces dice el Papa, vuelvo a leer: de hecho, el pecado forma parte del hombre y de su existencia. No se puede ignorar o dar a esta realidad oscura otro nombre. Otras interpretaciones, como ha ocurrido en las corrientes del iluminismo o del secularismo. Si se admite el pecado, se reconoce al mismo tiempo una profunda relación del hombre con Dios, pues al margen de esta relación hombre-Dios, el mal del pecado no se presenta en su verdadera dimensión, aun cuando siga estando presente obviamente en la vida del hombre y de la historia. Ojo con lo que sigue: el pecado pesa con tanta mayor fuerza sobre el hombre como realidad oscura y nefasta, cuando menos se le reconozca se le conozca y reconozca, cuanto menos se le identifica en su esencia de rechazo y oposición a Dios. Vuelvo a leer esta última parte. El pecado pesa con tanta mayor fuerza sobre el hombre como realidad oscura
y menos se le identifica en su esencia de rechazo y oposición frente a Dios. Ojo con eso, hermano. El demonio que Dios reprende en este momento quiere que nosotros seamos ignorantes frente al pecado. ¿Por qué quiere que seamos ignorantes? Porque entre menos nosotros reconozcamos esa realidad oscura y nefasta, dice el Papa, menos vamos a identificar el problema y la oposición a Dios. O sea, vamos a ser reos de muerte. Por eso el enemigo no quiere que nosotros, los católicos, conozcamos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el único que nos va a dar conciencia de pecado. El Espíritu Santo es el que te va a decir a ti, joven, cuidado con la pornografía, cuidado con las relaciones fuera del matrimonio, cuidado con la masturbación, cuidado, joven. Son pecados de impureza que te degradan y te llevan a una autoestima baja, donde no te vas a realizar el día que entres en una relación en tu matrimonio bajo la bendición del Señor en el sacramento del matrimonio. Entonces, todo eso es lo que el demonio quiere desfigurar en nuestra vida. Por eso nosotros urge, dice el Papa Francisco, urge pedirle al Espíritu Santo que nos dé el sentido de la verdadera libertad para que seamos plenos, para que caminemos en la plenitud de la vida. Y miren lo que sigue diciendo San Juan Pablo II, dice, desgraciadamente reconocemos el resultado de la prueba, el hombre fracasó, nos dice la revelación, pero esta triste noticia nos da en el contexto de la verdad, la redención, permitiéndonos así que miremos confiadamente a nuestro Creador y Señor misericordioso. O sea, el hombre falló, pero hay una propuesta de vida de parte de Dios, y esa propuesta de vida de parte de Dios es la redención a la que Dios nos quiere llamar, porque el Señor no quiere que nos quedemos en nuestro pecado. Sí, fallamos, no caigamos en el engaño del demonio. El demonio no quiere que nosotros descubramos, repito, el sacramento de la confesión. No todo está perdido cuando caes en el adulterio. No todo está perdido cuando caes en el odio, en el resentimiento. No todo está perdido cuando en tu corazón se anida la codicia, la avaricia, la mentira, la envidia, los celos desmedidos. No, es el momento de levantarte al sacramento de la confesión. Es un sacramento que te libera, que te transforma. Es un sacramento que te reconcilia. Es un sacramento que te devuelve la vida, que te pone un vestido nuevo para que vuelvas a empezar. Repito, el Papa es muy claro. ¿Quiénes no se acercan al sacramento de la confesión? Los que no reconocen el pecado, los que no aceptan su pecado y los que no quieren ser felices. Esos son los que no se acercan al sacramento de la confesión. El que reconoce su pecado se acerca. Vuelvo a repetir, tenemos que pisotear a tres enemigos que no quieren que nos levantemos, que son la soberbia, el orgullo y la prepotencia. Tres enemigos que nos han hinchado por dentro y que no nos permiten ver la luz en medio de la oscuridad. Tres enemigos que no nos permiten ver la libertad de nuestra esclavitud. Tres enemigos que no nos permiten ver la verdad en nuestra mentira, porque la verdad es Cristo. Miren lo que dice el Papa San Juan Pablo II. Al negarse con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, el hombre rompe la debida subordinación a su fin último y también toda su ordenación, tanto por lo que toca a su propia persona como a la relación con los demás y con el resto del mundo. Ojo con esto. Cuando nosotros nos abrimos al pecado, caemos en un caos desordenado. Estamos yendo en contra de un plan de salvación que Dios tiene para nosotros. No podemos seguir nosotros en un camino de esclavitud y de muerte desde nuestro libre albedrío. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de poder caminar en la libertad de los hijos de Dios. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de dejarnos iluminar con su luz para poder reconocer nuestro pecado, pero también reconocer la salvación que el Padre en Cristo Jesús nos ha querido traer. Miren lo que dice la iglesia en este otro numeral,
En el numeral 1739, acerca de lo que acabo de leer del Papa, en lo que son estas catequesis sobre el pecado, que cuando el hombre le da la espalda a Dios, está cavando su propia tumba y se está alejando de la relación con su prójimo, está dejando que ese plan de salvación se trunque. ¿Por qué? Porque hemos decidido darle la espalda a Dios. Y mire lo que dice este numeral del Catecismo 1739, libertad y pecado. La libertad del hombre es finita y falible. De hecho, el hombre erró libremente, pecó al rechazar el proyecto del amor de Dios. Se engañó a sí mismo y se hizo esclavo del pecado. Cada uno de nosotros, desde nuestro libre albedrío, podemos escoger la vida o la muerte. Eso es muy importante, hermanos. Cada uno de nosotros podemos escoger la vida y la muerte. O sea, no podemos seguir culpando a los demás de nuestros fracasos y los errores. Hace poco se acerca una mujer y me dice, no, hermano, yo decidí meterme con un hombre porque mi esposo me estaba haciendo infiel. Y le digo, ¿y por eso decidiste tú también irte al hueco del pecado y caer en la infidelidad? O sea, no te puedes autodestruir. No puedes liberarte con el mal, no puedes liberarte con la esclavitud. Tenemos que reconocer la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos viene a traer vida y vida en abundancia. No cometamos el error de ir tras el pecado cuando nosotros sabemos que el camino, la verdad y la vida es Jesucristo. Pero es ahí donde nosotros tenemos que clamar al Espíritu Santo. Hay una lectura que yo había preparado en estos miércoles, pero que no pude estar por la enfermedad que tenía, la infección en mi garganta. Cuando estábamos celebrando la resurrección de Jesús, el día de la misericordia, del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo del 1 al 8. Pero yo solamente voy a resaltar desde San Lucas 24, 4. Estaban sin saber qué hacer cuando dos hombres se presentaron ante ellas, vestidos con ropas deslumbrantes. Llenas de miedo, hicieron una profunda reverencia y ellos le contestaron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Fíjense lo que dice San Lucas en el capítulo 24, versículo del 1 al 8, pero yo empecé a leer desde el 4. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué buscamos entre la muerte al que está vivo? ¿Por qué nos aferramos a seguir buscando en la esclavitud, en el pecado, la felicidad, cuando la felicidad es Cristo ya resucitado? ¿Por qué nos aferramos a la esclavitud tratando de llenar un vacío existencial? ¿Por qué nos aferramos al pecado? Y la respuesta es muy sencilla. No porque seamos malos, sino porque no dejamos actuar al Espíritu Santo. Yo les pido con todo el corazón, hermanos, nunca nos declaremos muertos. Siempre apropiémonos de la resurrección en Cristo. Nunca declaremos que no se puede. Pero miren, yo se los voy a leer porque son palabras del Papa Francisco que me encantan. Palabras del Papa Francisco y es muy claro. Miren lo que dice. Miren lo que dice el Papa. En esta carta apostólica que se llama Evangelium Gaudium, la alegría del Evangelio. Fíjate lo que dice. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga ese amor infinito, inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. No huyamos de la resurrección de Jesús. Nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase. Que nada puede más que su vida que nos lanza hacia adelante. Y sabemos que la vida de Cristo nosotros la obtenemos a través de la acción del Espíritu Santo. Yo sé que en este momento, Jorge, yo sé que en este momento, Patricia, yo sé que en este momento, Belén, María, estás pasando por momentos difíciles. Sé que en tu corazón hay una lucha interna. Es el momento de lanzarte en los brazos de Jesús. Es el momento de dejarte amar, porque el amor echa fuera el pecado. El amor echa fuera el pecado.
No es difícil renunciar al pecado, hermanos. Tenemos un sacramento, repito, de misericordia. Todavía es hora. Son las 4:35, perdón. Todavía llegas a tu parroquia para acercarte al sacramento de la confesión. Levántate, por favor. Levántate, Carmelita. Es el momento de vaciarte de todo lo que está lleno. Haz la prueba para que veas qué bueno es el Señor. Haz la prueba. Repito estas últimas palabras. No huyamos de la resurrección de Jesús. Nunca nos declaremos muertos. No permitas que el pecado te robe la bendición y sobre todo la vocación por la que Dios te crió, para que seas pleno y feliz. Tienes tanto que dar, José Luis, pero tienes que salir de tu estado de pecado. Tenemos que ser coherentes, decía el Papa, con nuestra fe. Tenemos que ser coherentes en nuestra manera de vivir para que el mundo crea y se convenza. Tenemos que ser coherentes. Tenemos que ser coherentes. Termino con estas palabras del Papa en este documento tan bello. Y mire lo que dice. Enzarzados en esta pelea, el hombre ha de luchar continuamente para acatar el bien. Y solo a costa de grandes esfuerzos, con la ayuda del Espíritu de Dios, es capaz de establecer la unidad en sí mismo. Luchando es como vamos a vencer nuestra carne, al mundo y al enemigo. Pero siempre con nuestro gran aliado, el Espíritu Santo. Hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo que avive su fuego. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo del 6 en adelante, San Pablo le da un consejo a su hijo en la fe, Timoteo. Reaviva. Reavivemos el fuego del Espíritu Santo. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de esclavos. Hemos recibido el Espíritu Santo que nos da la victoria frente a cualquier batalla. Principalmente las batallas internas contra el pecado, contra nuestro propio pecado. Hoy vamos a dejar que la gloria de Dios nos envuelva. Hoy vamos a dejar que la gloria de Dios nos restablezca. Y repito, no es tarde para ir a tu parroquia. No es tarde para acercarte al sacramento de la confesión. Todavía tienes tiempo. No lo dejes para mañana. Y vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, quiero pedirte en este momento por Miriam, por Maritza, por Héctor, por Carmen. Quiero pedirte por Álvaro, por Paul, por Wilson. Quiero pedirte por José Solórzano. Quiero pedirte por Kelly, por Angie, por cada uno de los que nos están escribiendo en las redes. Quiero pedirte por ellos y sus intenciones. Quiero pedirte por cada uno de los que nos están escribiendo en WhatsApp, para que tú soples, Espíritu Santo, para que hoy nos des el valor de levantarnos, para que hoy no nos dejemos atemorizar por nuestra carne, por el pecado, por el enemigo, sino que hoy con el soplo divino de tu presencia, Espíritu Santo, nos levantemos. Hoy te pedimos, Mamita María, que nos abraces y nos guardes en tu corazón inmaculado. No permitas que nada ni nadie nos aparte de Cristo Jesús. Abrázanos, mamita. Abrázanos y convéncenos que papá no ha enviado a su Hijo para condenarnos, sino para salvarnos. Pero la salvación es de nosotros desde el momento en que reconocemos nuestro pecado. Desde el momento en que nos abrazamos a la misericordia a través del sacramento de la confesión. Hoy, Espíritu Santo, bajo tu unción, renunciamos al pecado. Renunciamos al pecado que nos esclaviza. Renunciamos al pecado, renunciamos a Satanás. Renunciamos a la soberbia, al orgullo, a la prepotencia. Renunciamos a la avaricia. Renunciamos al odio, a la envidia, al resentimiento. Hoy, Espíritu Santo, proclamamos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Espíritu Santo, danos la gracia de levantarnos, de ir a nuestra parroquia, acercarnos a nuestro sacerdote, al sacramento de la confesión, para que hoy podamos vivir la fiesta de nuestra salvación. No permitas que nunca nos declaremos muertos. Danos la gracia de que siempre proclamemos
que en Cristo Jesús tenemos vida y vida en abundancia. Espíritu Santo, tócanos a través de este canto y toca el corazón de Gilberto, toca el corazón de Carmelita, toca el corazón de Josecito. Déjate tocar por la unción fresca del Espíritu Santo. Ven a mi corazón, oh Santo Espíritu, con tu luz ilumina esta oscuridad, da consuelo a mi alma. Ven, oh ven a mi corazón, oh Santo Espíritu. Sé tú el descanso de tantos días grises, transforma en gozo mi llanto. Espíritu Santo, Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo, que no sea yo, sino tú en mí. Ven, oh ven a mi corazón, oh Santo Espíritu. Mira el gran vacío que hay si me faltas tú, no soy nada. Ven, oh ven a nuestro corazón, oh Santo Espíritu. Ven y sana esta tierra que espera por ti, que hoy ruega y clama por ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo, que no sea yo, sino tú en mí. Espíritu Santo, Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo. Ha llegado la hora de vencer y de triunfar.